que también se va a tocar una modificación a esta norma, ¿no es cierto? Porque está muy enredada, pero es lo que, bueno, nos toca, con lo que cual nos toca actuar en el momento. No hay muchos proyectos de alcantarillado pluviales, por eso que no hacen mucho con el tema del cumplimiento de la normativa, ¿ya? Pero vamos a ver algunas de las cosas esenciales, aparte de lo que son definiciones, ¿no es cierto? Estos son definiciones, tienes varios artículos de definiciones, el sistema de drenaje, tienes un montón de filosofía de lo que es el sistema de drenaje pluvial urbano, concepto actual, el enfoque, más bla bla que realmente cosas que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Parece un informe de algún proyecto, por ejemplo, mira, actualmente más del 63% de la población boliviana es urbana y su crecimiento acelerado. ¿A mí qué me está importando? ¿No es cierto? Más todavía Ciudad del Alto. Por eso esto parece más un informe que una norma realmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, por eso es que no la hemos estado utilizando con demasiada frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente hay varias cosas respecto al medio ambiente, como hacer retardar, digamos, el escurrimiento. En los tipos de drenaje pluvial, todo lo anterior es bla bla, ¿no es cierto? En tipo de drenaje pluvial tenemos el drenaje pluvial superficial y el subterráneo. Superficial quiere decir por cunetas, subterráneo quiere decir por tuberías, ¿no es cierto? Entonces, no conozco drenaje vertical. ¿Qué cosa quiere decir en la norma? Drenaje vertical se utiliza en terrenos planos casi sin pendiente para que el agua drene como en los pantanos. ¿Qué estaría fumando el tipo que ha hecho la normativa, no? Realmente, ¿qué estaría fumando? Yo conozco superficial, que es por cunetas, y subterráneo, que digamos es por... y ni siquiera es subterráneo, objetivo, bajar la napa freática hasta un nivel que favorezca los cultivos, por el amor de Dios. Estos son drenaje, esto es drenaje, esta definición se utiliza en drenaje para riegos, no para drenaje en zonas urbanas. Realmente está trasnochada la norma, pero se las muestro, por si acaso alguno quiera leer. No les aconsejo ni realmente. Están ustedes. No sé qué cosa hay para rescatar, quizás figuritas de los pluviómetros, pluviógrafos, los parámetros de diseño, capítulo 4, NB 688. Vamos a ver. Y nada más, fíjense, algunas formulitas que tienen para el tiempo de concentración, que ni siquiera utilizamos, ¿no es cierto? Este es el tiempo de concentración, este es con el número de curva, que es del Soil Conservation Service, que todavía no, recién el sábado voy a ver esta manera de hacer con el Soil Conservation Service. Tienes CLPICH, tienes la Federal Aviation Agency, la onda cinemática, basura. ¿Ya? La tienen, no sé, como para, digamos, que tengan, pues, nada más que podemos hacer, ¿no es cierto? Es lo que los aportes está en la norma. desde el Estado. Y vamos a ver si algo tenemos en la norma NB 88, 688, que es los sistemas de drenaje alcantarillado sanitario y pluvial. El reglamento, olvídense, realmente, ni lo tomen en cuenta. Creo que me he equivocado en mostrarles que hay un reglamento.
¿Ya? En realidad, de verdad, si alguien se pasa el trabajo de leerlo, bienvenido. Me cuenta después qué cosa ha leído. De hecho, creo que una vez lo he leído yo en mi vida y me ha parecido un cuentito de alguien extraviado. ¿Ya? Esos son los sistemas de alcantarillado sanitario y hemos visto todo lo que es el sistema de alcantarillado sanitario. Y vamos a ir al punto 4, en realidad, que es el sistema de alcantarillado pluvial. Aquí estamos, ¿no? Sistemas de alcantarillado pluvial. Y aquí sí vamos a aplicar lo que dice la norma NB 688. ¿Cuál es el objeto? Es estimación de los parámetros de diseño que deben considerarse en el proceso de diseño de sistemas de recolección y evacuación de aguas pluviales. Las consideraciones generales, ¿no es cierto?, que toman. ¿Cuáles son los sistemas de recolección? Deben proyectar y construir para permitir rápida evacuación del agua pluvial. Estas son razones para las cuales tú vas a tener que construir entonces un drenaje pluvial. Evitar formación de caudales excesivos, invasión de aguas pluviales a las propiedades públicas y privadas, la acumulación de agua en vías de circulación, evitar paralización del tráfico vehicular, conexiones erradas al sistema de dirección y evacuación residuos, mitigar efectos nocivos en los cuerpos de agua. En el día de están haciendo tubos copiados de CEMAPA en toda la red de alcantarillado pluvial de Cochabamba para ver cuáles son las conexiones clandestinas alcantarillado pluvial. Cada día encuentran 2 o 3. Y una de las razones de tener alcantarillado pluvial es que todo lo que sea agua de lluvia vaya realmente a la y posiblemente después al río Roche, el drenaje mayor, ¿no es cierto? Pero bien, uno en materia de alcantarillado pluvial, uno no calcula, digamos, las, las redes de alcantarillado para que nunca de los nunca una calle se vaya a inundar de bote. Para eso toda la calle tendría que ser un solo alcantarillado y nada más. No sea alcantarillados. Algún momento tampoco es que se va a inundar y se va a quedar inundado todo. Se puede inundar de bote a bote, pero estará pues muy poco tiempo, ¿no es cierto? Y permitir entonces de algún modo que el sistema de alcantarillado con sus invernales y sus alcantarillas previamente dichas vayan a evacuar las aguas que se están anegando. Entonces, estas cosas, el sistema de evacuación de aguas pluviales se deben proyectar para estas razones. Bien, en el análisis vamos a ver los factores tráfico peatonal y vehicular. En Cochabamba tenemos calles que son muy angostas, hay que ver cuánto es el ancho de inundación permisible en el alcantarillado pluvial, porque si le das mucho ancho, siempre va a venir algún conductor en su movilidad y le encanta esparcir agua al pobre peatón que está en la acera, ¿no es cierto? Y demuestra un bajo, pero muy bajo nivel cultural de las gentes que perjudican, ¿no es cierto?, al individuo, pobre individuo que está en la acera. A veces se ríen. Realmente es algo que enoja ver ese tipo de cosas cuando hay. El valor de las propiedades a daños por inundaciones es obvio, ¿no es cierto? En una zona inundadiza, ¿no es cierto? No vas a construir tu casa, ¿no? Y si construyes tu casa, no, tienes que tener en cuenta que vas a tener problemas en cada época de lluvias, ¿no es cierto? Puedes tener análisis de soluciones con canales abiertos o conductos cerrados. Conductos cerrados también pueden ser de tipo cuadrado o rectangular y pueden ser de tipo circular. Y canales abiertos tienen las torrenteras, para ejemplo, de drenaje pluvial, ¿no es cierto?, que son con canales abiertos, ¿ya? Y luego vas a tener en cuenta la profundidad de los colectores. Les había comentado algún momento, yo he hecho todo el colector que viene del mercado campesino a la laguna Lalay. No he tenido más remedio que ponerla por debajo de las aceras. Entonces, debajo de la acera
corre un canal. ¿Por qué? Porque no da la cota como para poner un alcantarillado pluvial, obviamente dicho, en el centro de la calzada a una profundidad determinada, porque voy a acabar por debajo de la cota de la laguna Lalay. Entonces no voy a tener dónde desaguar esas aguas. Entonces, todas esas cosas las tienes que tomar en cuenta cuando estás haciendo el diseño, análisis, necesito el diseño para poder hacer un alcantarillado pluvial. ¿Cuáles son los componentes del alcantarillado pluvial? El conjunto cordón-cuneta. A veces hacemos, y en la mayor parte de las calles hay cunetas triangulares, ¿no es cierto? Una de las partes de ese canal la constituye precisamente el cordón de la acera, ¿no es cierto? Y el otro es, digamos, la parte triangular. A veces esa parte triangular se da con la hoja de la de la motoniveladora, inclinas la hoja de la motoniveladora y va haciendo entonces un canal triangular a lo largo del accionar de la motoniveladora. Y luego, obviamente, a veces le ponen cemento, a veces le ponen empedrado, en fin, hay varios tipos de cunetas, pero no solamente hay ese tipo de cuneta, también hay el tipo de cuneta que es rectangular. En algunas partes de la ciudad de Cochabamba vas a ver cunetas rectangulares donde una de las paredes es el cordón de la acera, ¿no es cierto? Después tienes la base de la cuneta y después tienes una pequeña cunetita, una pequeña pared al otro extremo. Los sumideros o boca de tormenta, hay varios tipos de sumideros, ¿no es cierto? Hay sumideros de calzada, hay sumideros de ventana, hay sumideros en calzada, en fin. La cámara de conexión, una vez que has el sumidero de la rejilla, tienes que bajarla a una cámara de conexión. Y a partir de la cámara de conexión, esa cámara se va a conectar con la cámara de visita o la cámara de inspección, ¿no es cierto? Entonces, esa varita se va a conectar con una otra, que es esta cámara de inspección. De aquí de la cámara de conexión va a ir a la cámara de inspección. Ahora bien, para todo el proyecto que me ha tocado realizar en la parte de la chimba, la alcaldía municipal, que está a cargo de una gran ingeniera, hermana de nuestro exdirector Fernández, Cintia Fernández, hace mucho tiempo está en de la alcaldía municipal, es una ingeniera muy diligente y además conoce su tema, ¿no es cierto? Yo estaba haciendo con tubería de milímetros para ir de esa cámara de conexión a la cámara de inspección. Ella, con la experiencia que tiene ya de muchos años de estar manejando los alcantarillados pluviales en Cochabamba, me ha hecho cambiar a FI 400. Entonces, esas interconexiones desde la cámara de conexión hasta la cámara de inspección en Cochabamba son de 400 milímetros. Y eso me imagino que es porque pues, ya hay tal cantidad de basuras en los sumideros que les damos una chance a que esas basuras sean arrastradas a la cámara de inspección y a través de la cámara de conexión, de inspección a los colectores secundarios y después a los colectores principales. Entonces, de la cámara de conexión, es la tubería de conexión a la cámara de inspección, estas trabajan juntas. Cámara de conexión, tubería de conexión, que es la de 400 que te estoy diciendo, y a la cámara de inspección. Tenemos varios parámetros de diseño que te debemos tomar en cuenta. Uno es el periodo de diseño, ¿no es cierto? Ya hemos visto este mismo periodo de diseño, está en este numeral de la normativa, ¿no es cierto? Ya hemos visto cuando hemos estado diseñando alcantarillados sanitarios. El área de aporte tiene que seguir las calles de la localidad. Claro, porque voy a tener el alcantarillado en las calles, no por las casas, ¿no es cierto? Entonces, no es que tienes una cuenca libremente dispuesta. Claro, vas a tener una macrocuenca, ¿cierto, señor? Vas a tener que saber cuál es el punto alto, cuál es el punto bajo, para de esta manera, ¿no es cierto?, intentar orientar tus alcantarillados secundarios y tus alcantarillados primarios hacia
con la pendiente, porque obviamente vas a tener un flujo a gravedad, ¿no es cierto? Y el alcantarillado va creciendo mucho, muy rápidamente. Comienzas con 200 milímetros, la próxima cuadra ya está en 300 y la subsiguiente está en 400. ¿Ya? Y en el caso de Cochabamba, no puede ser menos que 400, porque si la cámara, la tubería de conexión es de 400, el alcantarillado que las recibe como mínimo también tiene que ser 400 milímetros, ¿no es cierto? Y vas creciendo, creciendo mucho, muy rápidamente en diámetro. Entonces tienes que ver cuál es el área de aporte, tienes que poder definir las áreas de aportes, ¿no es cierto? De extensión, tipo de área tributaria. Cada tramo va a tener su aporte, su parte aportante, que considera el flujo que está en la calzada propiamente dicha y el flujo que viene de las casas. ¿Cierto? A veces las casas van a hacer su conexión. Si tienes alcantarillado pluvial, están obligados a conectarse al alcantarillado pluvial. Si no van a tener un alcantarillado superficial, van a tener que sacar a la cuneta, pero la cuneta en algún momento la tienes que captar. En otras palabras, fíjense lo que estoy diciendo. No necesariamente vas a tener desde el principio hasta el fin tubería. Primero, entonces, algunas casas van a botar sus aguas a la cuneta. Eso va a ir en función a la pendiente de la calle, ¿no es cierto? Va a ir escurriendo superficialmente hasta que en algún momento la vas a captar en un sumidero y recién la vas a poner a una alcantarilla pluvial. Entonces, claro, digamos, entre comillas, me ha ahorrado como 100 metros, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a tener en cuenta esas cosas cuando estamos diseñando nuestro alcantarillado pluvial. El caudal de diseño es el caudal de máxima. Lo único que venía de la materia es esta I, que viene la intensidad. Y la intensidad, ¿no es cierto?, viene entonces la intensidad es la que hemos sacado de las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Luego tienes C, que es un coeficiente de escorrentía, ¿no es cierto?, que depende del tipo de superficie en la cual va a caer la lluvia, y el área que acabamos de llamar, acabamos de hablar un poquito de las áreas. Vamos a hablar después de este coeficiente C, está en la propia norma, ¿no sé? Y la norma me está sirviendo entonces para poder explicar todo lo que vamos a hacer en el curso del día de hoy. Entonces, el caudal, en realidad la fórmula es esta, sí, C por I por A. Y depende entonces en qué unidades vas a tener y en qué unidades vas a tener, es en milímetros por hora. El que está variando es A, que puede estar en kilómetros o puede estar en hectáreas. Si la superficie, que es lo normal, porque un manzano en Cochabamba tiene 1 hectárea, 10.000 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, tienes que tener un coeficiente, simplemente hace el truquito de multiplicar milímetros por hora por hectáreas y convertirlo todo a metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces, este es un factor de conversión que convierte la intensidad, ¿no es cierto? Que normalmente, bueno, en este caso litros por segundo por hectárea. La intensidad normalmente viene en milímetros por hora y el área en hectáreas. Entonces hay que ver cómo está esto. A ver, vamos a ver. Hágame el factor de conversión, por favor. Si la intensidad viene en milímetros por hora y el área viene en hectáreas, ¿cuál sería el factor de conversión? 900 milímetros por hora. Para tener como resultado metro cúbico por segundo. Entonces tienes que tener 1 hora, ¿no es cierto? 3.600 segundos, ¿no es cierto? 10 a la 3 milímetros es 1 metro y 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Bueno, hagan por favor, entonces, ¿cuál sería el factor de conversión? Si es 0,278 o es un otro número.
¿Cuánto es? Si esto lo quiero, entonces en litros por segundo, esto sería 78. 2,78. Si el caudal lo quiero en litros por segundo. ¿Ya? 2,778, Inge. Claro, 2,78 en realidad, ¿no es cierto? 778, 278. Si lo quiero en litros por segundo. Simplemente es cuestión de tener unidades, hacer factores de conversión. Si lo quiero no en litros por segundo, lo quiero en metros por segundo, ese 2,78 lo tengo que dividir entre 1000, ¿no es cierto? Para tener el caudal en metros cúbicos por segundo. Normalmente lo tengo en litros por segundo, ¿de acuerdo? Normalmente, para todos los cálculos. Para entonces todos los cálculos sería 2,78 por C por I por A, siendo I en milímetros por hora y A en hectáreas, ¿ya? Entonces, todo depende del factor de conversión, pero la función primaria es esta. Y de ahí depende en qué vienen I y en qué viene A. Entonces, vamos a utilizar el método racional. En Inglaterra se conoce como el método de Lloyd-Davis, ¿no es cierto? Pero en el mundo, en este mundo occidental, dominado por los gringos del norte, lo llamamos método racional, ¿no es cierto? Y tiene varias cosas el método racional. La primera de ellas es, tienes cuencas cuya área, según yo he estudiado, es menor a 200 hectáreas. En el caso de nuestra norma, el área es menor a 50 hectáreas y entonces puedo utilizar el método. Que se llama, un manzano tiene 1 hectárea. Claro, estamos en pleno uso del método racional. Casi no utilizamos un otro método y está limitado a 50 hectáreas, nada más. Esto es lo que dice nuestra norma. Entonces, cuando está lloviendo y llueve uniformemente en las 50 hectáreas. Esto es una gran mentira, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, a ver, en Cochabamba a veces decimos, nos encontramos con nuestros amigos en la universidad y dicen, pucha caray, me ha agarrado una lluvia. Estás viniendo digamos, de Pucara, me ha agarrado una lluvia fuerte. Y el de la universidad te dice, pero aquí no ha llovido nada. Te dice, ¿no es cierto? Entonces, hay una distribución espacial de la lluvia. Es obvio que hay una distribución espacial de la lluvia. A veces, como con un queso vemos la marca de agua donde aquí ha llovido y aquí no ha llovido, ¿no es cierto? Una raya que le hubiesen puesto. Tú puedes ver entonces cuál es la distribución espacial de la lluvia, pero también hay distribución temporal de la lluvia. Decimos, desde mis abuelos, me acuerdo, decían en Cochabamba, ¿no? Norte, sur oscuro, aguacero seguro. Claro, empezaba a llover al sur y se iba hacia el norte, ¿no es cierto? Todo el agua, ¿no es cierto? Y claro, después subieron. De hecho, la estación Lincupata en Tiquipaya es la que más, ¿no es cierto? En relación a la estación Tamborada, por ejemplo, en el laboratorio de hidráulica. Quiere decir que si en Tamborada está lloviendo fuerte, va a llover 3 veces más fuerte, ¿no es cierto? Y cada vez, ahora estamos viendo que cada vez corremos más riesgo en esas alturas de Tiquipaya, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos. Eso es una de las cosas, ¿no es cierto? Llueve uniformemente en toda la cuenca. No solamente llueve, además, de tal manera que apenas ha llovido, está saliendo en el punto de salida. Tú puedes medir esa lluvia en el punto de salida. Eso tampoco es, ¿no es cierto? Porque primero se va a humedecer, después recién va a empezar a formarse un hilito de agua, después recién vas a tener en el punto de salida el caudal total, ¿no es cierto? Entonces, esa es una otra de las cosas que presupone el método racional, ¿de acuerdo? Bien, el caudal pico en cualquier es función directa de la intensidad de la lluvia.
durante, ¿no es cierto?, durante el tiempo de concentración para ese punto. Entonces, siempre la vamos a calcular con el tiempo de concentración de la cuenca. Y el caudal entonces es directamente proporcional con el tiempo de concentración de la cuenca y con la intensidad ¿no es cierto? Ese tiempo de concentración te produce una intensidad y esa intensidad a su vez te está produciendo un caudal pico. Pero obviamente yo puedo tener diferentes intensidades, como les digo, no hay una distribución espacial de la lluvia, no llueve lo mismo en Tamborada que en la parte norte. Por lo tanto, las intensidades deberían ser diferentes. Pero para Cochabamba solamente voy a sacar una sola curva de intensidad de duración frecuente. Y ustedes verán entonces que más o menos estoy promediando todo, ¿no es cierto? O estoy más bien suponiendo que la intensidad, ¿no es cierto?, es proporcional al caudal en el tiempo de concentración. Eso es lo que quiere decir esta parte A. B, la frecuencia del caudal pico es la misma frecuencia de la precipitación. Es otra mentira, ¿no es cierto? No es lo mismo. Depende cómo está la humedad en el piso, ¿no es cierto? A veces una lluvia fuerte, si está el piso seco, primero recarga la napa inferior, pues llueve. Bueno, a veces una lluvia chiquita, de menor intensidad, en un piso, ¿no es cierto?, causa entonces un runoff, una escorrentía, ¿no es cierto? Eso depende entonces. Pero el método racional presupone que los caudales picos de la lluvia y el caudal pico de la escorrentía es la misma. Esto, ¿no es cierto? Entonces la frecuencia entre el caudal pico y la frecuencia de la precipitación es el mismo, ¿no es cierto? El tiempo de concentración está implícito en la determinación de la intensidad media de la lluvia por la relación anotada aquí en este punto A. El método racional dice es adecuada hasta áreas de 50 hectáreas. Más grande, tienes entre 50 y 500, tienes que tener todo racional modificado. Si es más de 500 hectáreas, vamos a entrar entonces al método del hidrograma unitario. Nosotros podríamos utilizar el Soil Conservation Service ya para drenajes principales, por ejemplo, para el río Rocha. Ya el río Rocha pues, no tiene una cuenquita de 50 hectáreas, ya tiene una cuencanga, ¿no es cierto? Entonces, hasta el punto donde estés considerando. Entonces, a medida que vas, si tú estás trabajando a nivel de manzanos, estás a este nivel. Si tú estás trabajando a nivel de torrenteras, estás en este nivel. Si estás trabajando a nivel del río Rocha, estás en este nivel. ¿No es cierto? Entonces, cada nivel, cada tamaño de área, en la norma te dice que debes utilizar una de estas cosas. Curvas, intensidad, duración, frecuencia, ya hemos dicho cómo se hace. Y si no, tienes las ecuaciones para todo Bolivia. Aquí están las ecuaciones. Hemos visto esas ecuaciones. Ahora vamos a ver un poquito de frecuencias de lluvia, porque cuando estábamos mirando las ecuaciones que hemos visto, hemos mirado periodos de retorno de 20, 50, 200 años, 100 años. No, en hidrología urbana no son tan grandes los retornos. Tienes frecuencias de 1 año a 2 años para redes urbanas y suburbanas. Esto es a nivel de manzanos. 2 a 5 años para redes urbanas, residenciales y comerciales. Entonces, se supone que yo debo tener una diferenciación si calculo, por ejemplo, por mi casa en la zona norte, 1 año a 2 años, o si calculo por la 25 de mayo o por la San Martín, 2 a 5 años. Por supuesto que a mayor frecuencia voy a tener mayor caudal, por supuesto. ¿Y por qué será que en zonas comerciales voy a calcular con mayor caudal? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos?
¿Mm? ¿Por qué será? Porque todo está con concreto y llega más agua. Mm, sí, es una cosa, sí, sí. Otra. ¿Qué dices, Ronald Soto? Yo, Inge, digo que debería es a las construcciones porque ya no filtre el agua. Claro, se ha impermeabilizado, ¿no es cierto? Cada vez que colocas asfalto, impermeabiliza, ¿no es cierto? Y haces que la velocidad sea mayor. Pero aquí tienes frecuencia de 2 a 5 años en zonas residenciales y comerciales, más comerciales. Estos residen porque parece que estarías queriendo proteger las grandes casas, ¿no es cierto? En detrimento son las urbanas y suburbanas. No tenemos nada de especial nosotros que los de las urbanas y suburbanas. Estas residenciales también vienen aquí, frecuencia de 2 años. Las comerciales no, porque en las comerciales tienes gente que se mueve. Y si se inunda la calle y pasa un auto, va a suceder que va a haber splash, ¿no es cierto? Y ese splash va a perjudicar al pobre peatón, ¿no es cierto? Esa es la macana, cuando se perjudica a los peatones. Y además, es de que el cruce de cebra, el cruce peatonal, no debería nunca inundarse. Entonces, deberías pensar en el peatón más que en la movilidad. Pero díganme ustedes, si estás cruzando en amarillo, no te están tocando y estás a pie, no te está tocando el que está ahí, el primerito, no te está tocando la bocina para empezar a arrancar. O digas, si en Cochabamba algún conductor va a parar si te ve cruzando la calle. Si te ve cruzando la calle, lo que hace el conductor, primero te bocinea, segundo le pega una gran frenada y si por milagro de Dios no te golpea, todavía te insulta y te quiere pegar. ¿No es cierto? Reacciona violentamente. Disculpa, no te entendí. Entonces, cuando sucede eso, ¿no es cierto? Por la incultura de la gente. En otros países, sin ir lejos, en Chile, si ves cruzar un peatón por el cruce de cebra, te paras. Yo he ido muchos fines de año a Chile, me encanta ir a Chile. Nos tratan muy bien los chilenos en Iquique. ¿Por qué nos tratan muy bien? Porque saben ellos que nosotros somos turismo y vamos a gastar en sus hoteles, en sus tiendas, en sus restaurantes, vamos al mall. Nos tratan como a reyes. ¿Sí? Para decirles una cosa, una vez yo estaba en la playa con mis hijos, mi hijita era chiquitita, uno de los carabineros, mi hija se pone a ver el caballo que estaba montado, uno de los carabineros de Chile agarró, présteme a su bebita, le voy a dar un peo. ¿Ustedes creen que un carabinero aquí de Bolivia haría eso? Imposible, ¿no es cierto? En las rotondas no ponen semáforos nunca, porque al que ha entrado a la rotonda tiene prioridad de paso. Aquí estamos llenos de semáforos, ¿sabes por qué? Porque si no colocas semáforos, te atropellan un tipo. Si estás en bicicleta, en motocicleta, todavía te echa la culpa. ¿No es cierto? Como si el automóvil, la abolladura del automóvil fuese más perjudicial que te rompan los huesos. ¿No es cierto? Esa es cuestión de cultura, muchachos. Espero que algún día nos lleguemos a eso. Frecuencia de 10 años para colectores de canalización y riachuelos, 20 a 50 años ya para emisarios grandes, 100 años ya para el río Rocha, para puentes. Cuando estoy haciendo puentes, mínimo voy a calcular con 100 años. Si son puentes de carreras, la norma dice 200 años. ¿Ya? Entonces, el periodo de retorno, aquí está, o grado de protección, ¿no es cierto? Tienes que, esto es recomendado, mínimo, aceptable, recomendado. ¿Ya? Este es el grado de protección, el periodo de retorno que tú puedes utilizar, ¿no es cierto?, en algunos de los colectores. Intensidades,
Ya hemos visto cuáles son las intensidades y dependen de los valores de las curvas IDF. ¿Ya? Valor de la curva IDF. Los valores de las curvas IDF corresponden a valores puntuales de áreas relativamente pequeñas. Desde menores a 5 hectáreas, 50 hectáreas, no vas a hacer ninguna reducción. En la medida que estas se hacen más grandes, o sea, van siendo más que 50 hectáreas, la intensidad se reduce, entonces tenemos que reducir la intensidad. En consecuencia, debes utilizar factores de reducción. Y estos valores son los factores de reducción a los resultados que tú hayas encontrado derivados de las curvas IDF. Pero estas son para cuando tienes, ¿dónde está? 50 más hectáreas, ¿no? Aquí, 50-500. Método racional modificado. Lo que nosotros hacemos, simplemente hacemos con el método racional normal, sin factor de reducción. ¿No es cierto? Por ejemplo, áreas de drenaje, vas a reducir 0,99, ponle 1 punto, que va a estar reduciendo 0,01, ¿cierto? Es ridículo, ¿ya? Entonces, claro, aquí vas a tener, aquí está, entonces, en todo lo que son los manzanos, va a ser 1, y se acabó. El coeficiente de escurrimiento es otro de los factores que integran, entonces, esta evaluación del caudal. Y ese coeficiente de escurrimiento depende de la superficie. Y aquí vean, zonas residenciales medianamente habilitadas, de pequeña densidad, valles cerradas, miren, con vías empedradas, claro, si tienes empedrado, le estás dando chance a la lluvia que vaya a alimentar la napa subterránea. Si lo asfaltas, estás grande, ¿no es cierto? Vías pavimentadas va a estar con 0,70 como mínimo. 0,90 es casi lo que llueve, escurre. Si tienes esto, lo que llueve, escurre, estás fregado porque tus tuberías van a ser gigantononas. Fácil 600 milímetros, fácilmente 800 milímetros, 900 milímetros. 1 metro de diámetro voy a tener. Al centro de la ciudad, en la Plaza Cobija, me he encontrado con una tubería de asbesto, de cemento de 1 metro de diámetro pluvial. Por el amor de Dios, casi me muero. ¿No es cierto? Entonces, facilito vas a crecer. ¿Ya? CR, poblaciones rurales, valores entre 0,40 y 0,60. Tú lo que vas a hacer es más o menos estar aquí. Zonas residenciales medianamente habitadas y construcciones. Aquí estás. Básicamente vas a estar en 0,65, 0,55 a 0,65. No hay más. Pero si quisieras trabajar un poquito en función del crecimiento de la urbanización, tienes estas otras características, ¿de acuerdo? En función al crecimiento de la urbanización. Esto no es en función del crecimiento. Es coeficiente de escurrimiento superficial y pare de contar. Para decirte, yo nunca he empleado esto. A menos que tengas un software como haces, como el ingeniero Edgar Montenegro han hecho, ¿no es cierto?, en georreferenciación, han visto suelos, han visto con el que se llama ArcGIS, ¿no es cierto? Pueden entonces ver qué cosa es tejados, qué cosa es vías empedradas, pueden hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Y a través de hacer las tablas en ArcGIS y calificar las tablas, y de ahí vas a sacar un coeficiente de escurrimiento. Que te aviso en voz baja, no va a variar de esto. Entonces tú puedes emplear todos tus conocimientos y las herramientas que hoy día tienes para impresionar a este ingeniero, ¿no es cierto?, en función del ArcGIS y en función de las tablas que vayas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, claro, en ese caso vas a tener que utilizar esta tabla. Finalmente tenemos el tiempo de concentración, que se divide en dos partes: un tiempo de entrada y un tiempo de viaje
o un tiempo de recorrido o un tiempo de travesía, lo que quieres decir. Yo le pongo TV. El tiempo de entrada es el tiempo que tarda la gota de agua en alcanzar el sumidero. Perdón, en alcanzar la cámara de inspección. Y el tiempo de viaje es el tiempo que tarda la gota de ir de una cámara de inspección a la otra cámara de inspección. Los dos constituyen entonces el tiempo de concentración. Hay varias maneras de calcular el tiempo de entrada. Aquí tienen la fórmula del Federal Aviation, no sé qué, la fórmula de Kirby, ¿no es cierto? Todos esos, con sus fórmulas de retardo, el Soil Conservation Service, que es este, ¿no es cierto? Aquí están sus valores. Y finalmente por ahí dice algo bien interesante. Vamos a ver un cachito. Aquí. El tiempo de concentración mínimo en las cámaras de arranque es 10 minutos. Máximo 20 minutos. El tiempo de entrada mínimo es 5 minutos. Si dos o más colectores confluyen a una misma estructura de conexión, se debe considerar como tiempo de concentración en ese punto el mayor de los tiempos de concentración respectivos. Bien interesante, no necesito hacer todas estas cosas. Yo puedo hacer entonces para superficies que tienen, digamos, una pendiente apreciable, puedo utilizar el tiempo de entrada 5 minutos, ¿no es cierto? Y para superficies que más bien planas, puedo utilizar un tiempo de entrada de 10 minutos, se acabó. O utilizas 5 minutos o utilizas 10 minutos y eso te lo está permitiendo la norma. A menos que tú decidas emplear uno de estas fórmulas. Bien, por ejemplo, la fórmula del Soil Conservation Service, en la cual el tiempo de entrada es la longitud máxima de flujo de escurrimiento superficial dividido entre 60 por la velocidad de escurrimiento en metros sobre segundo. Y la velocidad de escurrimiento es A por S, que es la pendiente a la media. A es una constante adimensional que está dado por estos valores. Y ya me estoy complicando. Entonces, cada vez me voy a estar complicando más a medida que vaya utilizando cualquiera de estos valores. ¿No es cierto? Y el tiempo de recorrido es la longitud del conducto, la misma forma. Pero esta longitud, ¿cómo le hago? En un manzano. En un manzano, ¿de dónde va a salir? Digamos, del medio de la calle, va a recorrer una propiedad y sales recién a la cuneta y de la cuneta va hacia el invernal, digamos 50 metros más 15, 60 metros, digamos 60 metros. 60 sobre 60 ya estás fregado, ¿no es cierto? El tiempo te va a salir 5 minutos, vas a ver. Entre 5 y 10. Entonces, no vale ser más papista que el Papa, ¿ya? Aquí, si me estás empleando estos tiempos de concentración, es tu business, pero vas a tener que justificar estos valores de L. El valor de LC es facilito porque mides de cámara a cámara la longitud del conducto, pero el valor de L es una adivinanza también aquí. En todos es una adivinanza el valor de L, ¿no es cierto? El valor de L en una cuenta virgen es facilito. Tú le pones el punto más alto y hasta el punto más bajo, ¿no es cierto? Y entonces vas en el recorrido del río, punto más alto al punto más bajo, y ese es el valor de L. Muy sencillo, muy facilito. Pero en una área urbana donde todo es casas en un manzano, ¿cómo le metes L? Entonces, medio que para mí, esto no tiene mucho sentido. Para mí, utiliza 5 minutos si la pendiente de las superficies, por ejemplo, estás en la zona norte, en el cerro, en ese mapa, por ahí, es 5 minutos. ¿No es cierto? Si estás en la zona de la Laguna Lalá y la zona sur, es 10 minutos, punto. ¿No es cierto? Entonces hay que ver si estás en plano o estás en terreno abrupto. Con eso entonces vas a tener el caudal
de diseño. Y estas otras cosas ya son para llenar la tabla. Bueno, hasta aquí entonces, ya, por favor. Entonces vamos a utilizar C por I por A. El coeficiente de escorrentía ya hemos visto cuál es. Y ya hemos hablado de las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Y A normalmente depende del manzano y depende de qué área de ese manzano va a recolectar. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos calculando una alcantarilla pluvial. Preguntas, muchachos. Inge, entonces podemos asumir directamente 5 o 10 sin usar las fórmulas. Sí, así es. Y no la vas a pelar. De hecho, yo he hecho todita la zona sur así, 5 o 10 minutos. Se friega. Pero eso es en el tiempo, en el primer tramo nomás. En los otros tramos ya tienes que recoger el tiempo de concentración anterior. Ya si estás en un tramo y que sigue otro tubo, ya tienes su tubería, su tiempo de concentración. Ya tienes un tiempo de entrada que está dado por el tiempo de concentración del anterior tramo. Y si hubiesen muchos tramos que confluyen a un punto, el tiempo de entrada es el mayor tiempo de concentración de cualquier de los tramos. Entonces, esto que estamos hablando solamente es para el primer tramo. O sea que romperme la cabeza para el primer tramo no vale la pena, ¿verdad? Bien, señores, es eso, ¿ya? O utilizan 5 o utilizan 10. Jamás utilicen 7.5, porque ahí van a ver de qué tamaño es mi alpargata. Listo, señores. Nos vemos entonces el día sábado. Continuidad de clases, ¿sí? Ok. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta el dije. Chao. Hasta luego, dije. Chao, chao.